que asistiera al estallido de la Revolución Mexicana. Esto sí creo que es algo, bueno, el susto que había vivido y el coraje, porque claro está, cuando entra Villa a sus haciendas y se las quita. Obviamente, no solo se las quita, primero expropia, las saquea, ¿no? Las saquea. Y yo creo que con justa razón, porque evidentemente no era posible un acaparamiento de esa naturaleza mientras la gente se moría de hambre. Y claro que hay quien todavía defiende, es que sí tenía 10,000 trabajadores y les daba empleo. Ahora, debo decir que no era la esclavitud que prevalecía, por ejemplo, en las haciendas enequeneras, o sea, con las tiendas de raya. No, era una unidad de producción donde la gente trabajaba, tenía un salario, claro, había las tiendas de raya, por supuesto. Es una manera moderna de esclavitud. De explotación, sí. Pero eran, digamos, porque todo el mundo debía en benevolente. No había nadie que pudiera pagar las y además las deudas se heredaban y se iba generación tras generación. Pero según entiendo, Luis Terrazas, que tenía un carácter así patriarcal, era un hombre hasta cierto punto justo, generoso, justo. Si no, a él no se le puede atacar que hubiera sido como Molina, por ejemplo, Olegario Molina en Yucatán, en las haciendas de... No tiene nada que ver con la casta divina yucateca. No, y además, sabes que, por ejemplo, quien fue rapaz fue Krill. Krill, sí, que era su pariente. ¿Acuérdense de aquel famoso robo del Banco de Chihuahua que se demostró que había sido un autorrobo o alguna situación así? Sí. Él sí era verdaderamente un hombre soberbio, violento. No tenía que ver mucho con la manera en cómo había hecho las cosas Terrazas. No, para nada. No, Krill era medio sátrapa, ¿no? Entonces entra Villa nada menos que a las haciendas de... Sí, bueno, hay que recordar que la revolución... ¿Quién dijiste? Villa. La revolución se inicia prácticamente con la toma de Ciudad Juárez por las fuerzas de Pascual Orozco y de Pancho Villa, ¿verdad? Y eso le zumbó muy fuerte a Terrazas, porque no creo que se haya imaginado que en su propio estado, donde era señor de y cuchillos, alguien se iba a atrever a... Y tiene que salir del país, Terrazas. Por supuesto. Terrazas se va del país porque sabe bueno, yo creo que Villa, si lo logra tomar, lo ahorca. Pero de entrada, Porfirio Díaz empieza a tener ciertas dudas sobre Terrazas. Sí, y nombra, también es maravilloso, lo quita y nombra como gobernador interino al hijo de Terrazas. Sí, es que solo en este país pasan estas cosas, ¿están de acuerdo? O sea, pero lo quita Terrazas, esa parte que dices es muy importante, pero después tiene que volver a poner a Terrazas, porque se da cuenta que el único que tiene el control del estado y de la situación es él, el padre. Entonces lo quita así porque dice ya no confío en él, pero después lo tiene que volver a poner. Ahora, Luis Terrazas también tuvo una familia enorme, también de 10, 12 hijos e hijas, que fue casando con personajes importantes del estado de Chihuahua, entre ellos los Krill y otros burgueses, digamos, de... Hoy la huella de Terrazas sigue viviendo en Chihuahua. Sí, por supuesto. Y sigue habiendo... Pues sigue viviendo... pronta importancia. Sigue viviendo en el país. Acuérdense que el secretario de Gobernación de Fox fue Santiago Krill. Y fue el mismo Krill el que estuvo en la conferencia Taft Díaz, traduciendo, él es el que traducía al presidente Díaz y al presidente Taft. Díaz no hablaba inglés y Taft no hablaba español, entonces el intérprete fue Krill. A mí me hubiera encantado, dentro de una de mis novelas lo dije, me hubiera encantado escuchar esa conversación, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que le vas a traducir al presidente? Porque cuando dice Porfirio Díaz, oye, ¿qué dijo Taft? No, dice el señor presidente y le dice todo lo contrario. Sería un maravilloso secretario. Exactamente. Porfirio sabía inglés porque había aprendido con Carmelita, pues así fue como se la ligó. Así se la ligó, sí, pero nunca aprendió nada. No, digo yes, sí, I love you. Me quedé pensando durante el imperio de Maximiliano, pues tuvo también que haber traductores, porque él hablaba alemán y seguramente hablaba francés, ¿verdad? Pero alguien tuvo que hacerle, no sé si Juan Nepomuceno Almonte era su traductor, porque él sí hablaba inglés muy bien. ¿Y francés? Entonces, pero alguien tenía que traducirle las cosas. Volvamos a Terrazas, porque ya pero nos estamos perdiendo. Volviendo a Terrazas. Estábamos ya con Villa tomando... Yo creo que es muy importante el asunto. A Terrazas le toca prácticamente la primera etapa de la revolución, que es la maderista, donde todavía no se dan las confiscaciones al por mayor. Recordemos que Villa va a empezar a confiscar a diestra y siniestra
hasta 1913, que es cuando inicia la revolución contra Victoriano Huerta. En este momento, además, como finalmente Madero era un latifundista también, o al menos la familia Madero, no él, el propio Francisco Madero. La familia, sí. Se respetaron muchas propiedades, pero evidentemente en el radar de la Revolución del Norte, las propiedades en Chihuahua tenían que caer tarde o temprano. Sí, o sea, no había manera, por más justo, porque ciertamente la hacienda porfiriana en el norte va a ser muy distinta de la hacienda en el centro del país o en el sureste. Sí. Y por más que haya sido muy buena la hacienda y que quizá no tuvo esos excesos que en otro momento, pues evidentemente para el teatro de operaciones de la revolución a partir de 1913, la confiscación fue un modo de subsistencia imprescindible de las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, fíjate, esto es una paradoja, quien le devuelve las propiedades a Terrazas es Carranza, es Venustiano Carranza, que desconoce las expropiaciones hechas por Pancho Villa y le devuelve todas sus propiedades. O sea, Terrazas va a morir siendo un hombre rico. Claro, porque además, para Carranza, o sea, lo de las confiscaciones y el usurpar las haciendas y todo eso era totalmente en contra de lo que él pensaba. Él era un porfirista, y él había también, sido senador, había sido... Y también era un burgués. Claro, entonces, acuérdense cuando le da el jalón de orejas a Lucio Blanco en la hacienda de los Borregos en el 13, que Lucio Blanco decide por sus pistolas empezar a repartir tierras, y Carranza le dice, no, a ver, espérate, o sea, eso tendremos que hacer de acuerdo a la ley y demás. Pero así lo hizo con las propiedades de Terrazas, se las devolvió a todas. Y luego ya Terrazas, ya después de la revolución, retoma sus negocios financieros, tiene un banco, vuelve a visitar y a dirigir sus haciendas. Vuelve a ser gobernador. O sea, este hombre era un hombre que sabía, digamos, que más que nada tenía un gran prestigio. Yo creo que tenía un prestigio innegable, puesto que todo el mundo acudía a él, se apoyaba en él, le daba la posibilidad de seguir gobernando, de seguir teniendo sus negocios. Si hubiera sido un tipo realmente traidor, malvado, un mal patriota... No, hubiera acabado colgado de un árbol. Pues sí. Pero no le pasó eso. Entonces es muy curioso ver cómo también, ahorita que tocas el punto, las grandes expropiaciones de tierras no las lleva a cabo ni Carranza, ni las lleva tampoco Obregón, no las lleva a cabo Calles. Es hasta Cárdenas. Que expropia 26 millones de hectáreas. Ahí ya se pulveriza el latifundio, se termina el latifundio. Sí, bueno, y después, claro, y después siguieron siguieron repartiendo 5 pisos de tierra, ¿no? Dentro de la política. Y además, como siempre, la ley del péndulo mexicano, nunca sabemos estar en el justo medio. Entonces, del gran latifundio porfiriano explotador, pasaste al ejido atomizado, sin la posibilidad de que prosperaran esos... Improductivo. Y además hecho, ahí sí, por primera vez voy a decir que el ejido fue... Mal elegido. A ver, porque se hizo sobre papel. La rueda de prensa. Se hizo sobre papel. Y el problema hacerlo sobre papel desde la Ciudad de México te hace decir, a partir de ahora este es el ejido de Pisté. Estoy pensando en Pisté por una sola razón. Porque dentro del ejido de Pisté está Chichén Itzá. O sea... Claro. No, ya se convirtió. Pero Chichén Itzá estaba dentro de la propiedad de los barbachanes. Primero del ejido de Pisté, que luego se la venden a los barbachanes. Exacto. A ver, ¿con qué te quedas, Alex? Yo me quedo con... creo que qué bueno que tocamos este tipo de personajes, porque te dan una dimensión distinta también de la propia historia, porque son regionales. Y yo creo que entre más nos podamos acercar a este hombre u otros que tienen que ver en distintas partes de la historia, puedes tener una perspectiva distinta y no nada más casarte con la idea de la hacienda fue mala y fue explotadora y había que destruirla. No, porque cada región tuvo su propia dinámica. Yo no puedo querer a un latifundista por principio, y sin embargo ya no me está cayendo tan mal como al principio de esta conversación. Pero tú tienes grandes hectáreas por todo. Yo tengo grandes hectáreas, pero dentro de la cabeza. Exacto. Yo creo que hay que entender que la historia no solo la hacen los generales y los militares, la historia también la hacen los empresarios, los comerciantes, los profesionistas, los poetas. O sea, la historia la hace la sociedad. Entonces es interesante ver
aproximarnos a estos personajes que no necesariamente están en la palestra, ni son próceres, ni tienen esculturas de bronce, para entender, digamos, el desenvolvimiento histórico del país. Claro, si tú estás viendo, yo Terrazas, ¿no? Veo que tengo la oportunidad de comprar el terreno de junto, pues lo compro. Y que si ahora van a venderme X número de hectáreas que eran propiedad del clero, y que tengo el dinero porque ya estoy produciendo bien, pues también lo compro. Por ni modo que digas, no, yo no voy a convertirme en un latifundista porque me da vergüenza ser latifundista y allá que se queden los demás. Claro, no existían las leyes para limitar, digamos. No existían. Y ahora sí. En teoría sí, ese es el problema. Los monopolios. Exacto. Vamos a hablar de los monopolios. Exacto, el problema es que no la aplicas. La diferencia es que entonces no existía, es como lo de la... ¿Por qué Porfirio entregó el petróleo? Porque el subsuelo no significaba nada hasta que le da sentido la Constitución del 17. Así es. Entonces empieza a comprar y a comprar y a comprar y a comprar y de repente pues empieza a explotar convenientemente su tierra, tiene poder económico, tiene poder político, no va a renunciar y no lo estoy justificando, cuidado, creo que es hombre pues consecuencia de las circunstancias. Yo creo que Luis Terrazas es un perfecto ejemplo de lo que fueron los tycoons mexicanos, así como hubo Henry Ford, como hubo Thomas Alva Edison, como hubo Rockefeller. En México está un ejemplo, es Luis Terrazas. Yo creo que sí. Bueno, yo no puedo brindar por Luis Terrazas, pero lo que sí creo es que fue un hombre de su época. Pero yo sí brindaría por conocer estos aspectos de Eso la sí, historia. y qué bueno que lo pudimos rescatar, Luis Terrazas. Sí. Rescatemos otros que permanecen en el olvido. La historia y viva Villa. Viva.